Muy buenas, vamos a comenzar la lección número 11. Ya falta poco para que terminemos nuestro estudio de cómo fundar iglesias autónomas. Gracias a Dios que tenemos este medio y este privilegio. Gracias a ustedes por acompañarme. Terminamos la última lección número 10 con una referencia a Marcos capítulo 3, versículos 1 al 12. Y quisiera, hermanos, pedirles que vuelvan a Marcos capítulo 3, Marcos capítulo 3, y voy a enfatizar esto. Hay una palabra de sabiduría que ofrezco a todo el mundo. A veces cuando buscamos hacer el evangelismo, es necesario ganar las personas a nosotros mismos antes de poder ganarlos para Cristo. Así que, hermanos, cuidado de su trato con otras personas. Hay que ver a cada persona como alguien por quien Cristo murió, alguien que puede llegar a ser creyente en el Señor y Dios mediante llegar a ser un miembro funcional y también fiel a la iglesia que se está estableciendo. Así que repito, a veces los ganadores de almas no tienen el éxito que pudieran tener porque por su actitud o su manera de hablar o etcétera. Recordando que a veces es necesario ganar al individuo a usted como amigo para que escuche el Evangelio. Ahora en Marcos capítulo 3 vamos a comenzar a leer en el versículo 1 y quiero que vean por qué dije que son tres cosas necesarias para comenzar una iglesia. Noten el versículo 1 de Marcos 3. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le echaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Increíble, ¿verdad? Que la gente tiene la noción de que no debe hacerse ni cosa buena en el día de reposo. La, la verdad es que el Señor hizo no el hombre para el día de reposo, sino el día de reposo para el hombre. Y dice aquí, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Ahora, lo que quiero que vean, hermanos, y no vamos a platicar de cómo se llama eso del día de reposo. Yo sé que ya reciben enseñanzas sobre eso, de que el Señor dijo que iba a ser una señal entre él y los judíos. Pero sí quiero que ustedes vean aquí en el capítulo 3, primero está presente el Señor. También él les predicaba, siempre estando él, predicaba el Evangelio y aquí vemos que él va a suplir la necesidad del hombre que tenía la mano seca. Y hermanos, nosotros cuando vamos a comenzar una iglesia nueva, debemos correr la voz de que vamos a estar predicando el Evangelio, vamos a exaltar al Señor Jesucristo. Ah, yo quiero también animarles a que hagan una cosa. Durante muchos años, y no entiendo, pero sí entiendo por qué los misioneros, los plantadores de iglesias se han dedicado a alcanzar casi exclusivamente a la persona pobre o muy humilde. Ahora,
Quizás es porque hay más de ellos en el mundo, pero cuando los apóstoles fueron a un lugar para establecer una nueva iglesia, ellos predicaron el Evangelio a todo el mundo. Quisiera animarles a que también piensen en las personas, no solamente incluyendo a los humildes, pero no solamente los humildes, pero los de la clase media y hasta la clase alta, si el Señor permite. Eh, Voy a pedirles que vayan a la página 63. Allí se menciona una ilustración y la familia Garlic habían estado casi 3 años en El Salvador y el hermano había buscado establecer una iglesia en Santa Tecla, pero luego tuvo la visión de levantar un ministerio o quizás una iglesia nueva en una colonia de la clase media como la Miramonte. Ahora es por la invitación de él que su servidor y mi esposa Patricia y también el hermano Bell y su familia y los 12 alumnos del Instituto Bíblico Ibero llegamos a San Salvador en el año 1970, el 4 de julio. Llegamos con la idea de formar un equipo. Y vale que, bueno, hay mucha ventaja en tener un equipo para el establecimiento de una iglesia. Claro, alguien tiene que predicar, algunos tienen que trabajar, y si es un equipo, todo el mundo tiene que, perdón, contribuir al evangelismo. Pero imagínense si hay músico que puede ayudar con la música, ¿qué tal si hay también personas jóvenes que pueden atraer a la juventud, etcétera, etcétera, en un equipo? Bueno, comenzamos la Iglesia Bautista Miramonte en ese año de 1970 como un equipo, como varios de nosotros. Quiero que noten en el último párrafo de la página 63 algo que yo digo, porque cuando comenzamos, concentramos nuestra visitación en la colonia Miramonte, una colonia que no sé si todavía, pero en aquel entonces tenía muchas personas de la clase media y algunas cuantas personas de la clase alta en el sentido de tener no solo educación, preparación universitaria, pero también medios económicos, etcétera, etcétera. Pero cuando enfatizamos la invitación en cuanto a la colonia, algunas personas expresaron crítica diciendo que nosotros tuvimos prejuicios y que discriminamos en contra de las personas humildes. Pero eso sin reconocer que cuando comenzamos la Iglesia Bautista Miramonte, aunque sí tuvimos el propósito de establecer una iglesia para todo el mundo en El Salvador, nos criticaron. Interesante que la iglesia centroamericana tomó varios miembros de diferentes iglesias centroamericanas de diferentes partes de San Salvador y en la colonia centroamericana ellos establecieron una iglesia quizás para alcanzar no solo los humildes, pero también todas las personas. Cristo murió por todos. Y hermanos, para la gloria del Señor, podemos decir que desde el principio de julio de ese año hasta más o menos octubre, noviembre, varias personas aceptaron a Cristo. Algunas de las personas fueron de la clase media, algunos de la clase alta o con bienes, pero
también algunas de las personas fueron personas, por ejemplo, criadas o niñeras, personas que trabajaban en las casas de la gente de la Miramonte. Y gracias a Dios, hermanos, nos dio un núcleo para formar y establecer esa nueva iglesia. Ahora es increíble, y no voy a dar nombres porque no quiero dar vergüenza a nadie, pero el que era entonces el director de la Policía Nacional también con su esposa hicieron profesión de fe en esa iglesia. También un profesor que tenía tendencias socialista o comunista o ateísta, porque básicamente, según he leído y he sabido, en los países comunistas son ateístas o personas que rechazan la verdad de la Biblia. Ahora, algo interesante, ese que había sido militar se hallaba sentado en la misma banca con ese profesor que tenía esas nociones socialistas. Pero también alguien que fue candidato para la presidencia de El Salvador para el Partido Comunista. Pero cuando personas aceptan a Cristo, sean de cualquier nivel de vida, pero los de la clase media y los de la clase alta, teniendo a Cristo en su corazón, acepten con gusto a las personas humildes. Y hermanos, a consecuencia de establecer esa iglesia, alcanzamos a personas comerciantes, personas con, uh, bueno, conocidas esas personas en el país y, y damos gracias a Dios por la provisión de fe o la salvación de esas personas. Alguien aceptó a Cristo en esos días que nos ayudó a nosotros, a Patti y a mí, a adoptar dos hijos, Susan y luego 4 años después a Timoteo, salvadoreños. Ahora, lo que quiero decir es esto, hermanos, hagamos el esfuerzo por evangelizar a todos los sectores de nuestro campo misionero. Tengamos corazón para compartir el Evangelio de Cristo con todo el mundo. Ahora es importante eso. El Señor mandó a nosotros hacer lo que había mandado al endemoniado, que Pablo, bueno, que fue librado. Uh, Esa es la recomendación mía también, que nosotros vayamos a toda la sociedad. Qué bueno sería que las personas de países cerrados que se convierten, que regresen esas personas a sus países de origen. Usted dice, hermano Green, cambiamos de tema. No, eh, porque así como algunas veces los misioneros han sido negligentes en cuanto a ciertas personas en el campo donde están trabajando, hermanos, algunas veces es precisamente porque esa gente viene de otros países como países musulmanes o países donde practican el hindú o son budistas, etcétera, etcétera. Así que debemos comprender que Cristo murió por todo el mundo. Algunos grupos son más difíciles en cuanto a evangelizar y alcanzar para Cristo, pero hermanos, por lo menos debemos darles a ellos la oportunidad de recibir a Cristo como Salvador personal. Ahora, ustedes pueden leer el capítulo 5, estamos viendo en la página 69, dice, hay misioneros que son enviados por una sola iglesia
y que trabajen con la idea de quedarse como pastores permanentes. Ya tocamos en parte esa situación. Ah, Vayan buscando la página 70 porque allí estos misioneros no necesariamente comienzan como misioneros. Hay personas como el doctor Chapo que fue a Lancaster y comenzó allí, no levantó sostén para trabajar como misionero, él tuvo fe, comenzó creo con 12 personas y allí el Señor estableció la iglesia bajo su ministerio. Ah, Ellos, estos misioneros que no necesariamente, o estos que plantean iglesias que no son misioneros en el sentido de ir y levantar sostén, en algunos lugares pueden trabajar en lo secular y dedicarse el tiempo que les queda para abrir una nueva iglesia. A veces es más tardado así, pero hermanos, damos gracias a Dios por los que trabajan así y por los que trabajan como misioneros. En muchos casos conviene que haya una agencia misionera que respalda al individuo que va a servir. Algunos campos misioneros, el gobierno requiere que haya el respaldo de parte de una misión o una agencia misionera. Doy gracias a Dios que el Señor les ha dirigido a los hermanos Freudenstein y otros levantar una misión, una agencia misionera que puede ayudar a los que van a servir al Señor como plantadores de iglesias uh, en diferentes partes. Ahora, quiero también que vayamos a la página 75. ¿Cómo plantar una iglesia nueva autónoma? Uh, bueno, comenzando en un campo blanco. Lo que llamamos un campo blanco es uno que tiene puertas abiertas. Noten Juan 4:35. El Señor aquí dijo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y hay campos más abiertos y debemos reconocer que algunas partes del mundo que son más digamos, abiertas, esos campos blancos abiertos para que se establezcan iglesias nuevas. Claro, parece más fácil, pero en el trabajo de plantar una iglesia no es en verdad cosa fácil. Hermanos, yo no voy a tocar mucho el tema de el evangelismo porque yo sé que ustedes han tenido o van a tener clases sobre ese tema, pero debemos trabajar como ganadores de almas bíblicamente. Debemos tener compasión por las almas. Y hay que pensar así, si yo puedo ganar 10 almas, está bien y gracias a Dios, pero si puedo entrenar 10 ganadores de almas, mucho mejor. Y hermanos, es cierto que gente llama gente. Uh, Oí decir que dinero llama dinero. Claro, los que tienen dinero pueden ganar más dinero con más facilidad de los que no tienen dinero. Pero en el caso de que gente llama a gente, eso es cierto. Si nosotros podemos comenzar una iglesia con un grupo de personas en equipo, a veces ese grupo de 15 o 20 personas llama atención y atrae a otras personas. Los jóvenes de Ibero tuvieron mucho éxito en San Salvador, pero también en San Miguel y por eso recomiendo que si usted puede lograr, si va a comenzar una iglesia nueva,
si hay iglesias ya establecidas o si hay iglesias que pueden enviar hermanos a ayudarle, digamos, unos días, una semana, lo que fuera, o quizás algunas personas pueden llegar cada fin de semana para ayudarles en la iglesia. Ah, hay que tener cuidado cuando haya personas ya salvas que desean asociarse con la nueva iglesia. Usted dice, ¿cómo es eso, hermano Green? Por experiencia personal, me he fijado que al abrir un nuevo campo, una nueva iglesia, hay personas no muy contentas a veces en la iglesia donde están. Y si es por cosas bíblicas o doctrina, etcétera, quizás está bien. Pero muchas veces he encontrado a individuos que han llegado y se han ofrecido como miembros nuevos, miembros de la nueva iglesia. Pero si ellos vienen con rencor o si vienen con envidia o si vienen quejándose siempre, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Es interesante que casi siempre lo que he fijado o notado es que cuando tenemos una situación así, dentro de 6 meses, esa gente que venía de otra iglesia, ofreciéndose para ayudar a establecer una nueva iglesia por alguna razón u otra. Quizás no se les dio la oportunidad de hacer lo que ellos hubieran pensado o querido. Se fueron y seguimos siempre con los que ganamos y los que enseñamos, etcétera. Voy a compartir eso. Una familia, una pareja. El señor había sido diácono en otra iglesia. Ellos se presentaron y se ofrecieron para muchas cosas. Bueno, después de unos meses, él me reclama, me dice, pastor, yo hubiera querido ser el maestro de los adultos. Y me había fijado, ese hermano con su esposa ni asistían a la escuela dominical. Y yo le dije, pero hermano, usted ni llega a la escuela dominical. No, es que yo sé más que aquel fulano que está enseñando la clase. ¿Por qué voy a sentarme allí aburrido? Yo le dije, bueno, una razón por qué quedarse sentado allí es porque la gente ve su ejemplo. Si usted no llega, ¿cómo vamos a decir luego y recompensarle luego dándole a usted la oportunidad de enseñar la clase cuando ni... Bueno, entonces yo me voy de aquí. Bueno, se fue. Pero casi en el momento cuando iba saliendo por la puerta, digo esto. Nosotros íbamos a donar $7,000 para que repararan el techo, pero ya no. Como que yo iba a impresionarme con el hecho de que él iba a donar dinero, pero hermanos, ustedes pueden ver por qué digo lo que digo, que hay que tener cuidado de personas que solo se acercan porque tienen quién sabe cuál motivo. Ahora, hay otra cosa que voy a decir en este momento. Están en día de establecer una nueva iglesia. Viene una persona y dice, yo ya soy salvo, me bauticé en otra iglesia bautista y yo quiero ser miembro. Bueno, hermano, nosotros tenemos el reglamento que dice que cada persona que llega a ser miembro de esta nueva iglesia tiene que pasar por lo que llamamos el discipulado. Pero si yo ya tengo 20 años de ser salvo, ¿y por qué voy a tener que someterme a un estudio de las doctrinas básicas? Bueno, hermano, cuando se establece una iglesia nueva, queremos que todo el mundo que es miembro de esa nueva iglesia tenga la misma doctrina. Y la mejor manera de lograr eso es que cada nueva persona, sea salva, bautizada o no, pase por los estudios del discipulado. Otro caso,
una persona vino a una iglesia y quiso hacerse miembro. Y yo le dije, tenemos que hacer el discipulado. Y yo personalmente lo iba a hacer, yo le iba a enseñar. Ah, tenemos como 25 lecciones, ya los he mencionado. Y así pasamos por cada lección y él estuvo bien hasta llegar a la lección donde explicaba que los miembros de la iglesia no deben de tomar bebida alcohólica. Ah, bueno, hermano Green, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo sé lo que dice la Biblia, pero a mí no me gusta esa idea. Si yo llego a ser miembro de la iglesia, no le puedo decir que no voy a tomar mis tragos. Lamentablemente, yo tuve que decirle, hermano, la doctrina de la iglesia, la constitución de la iglesia, explica, da la escritura para cada cosa que nosotros creemos. Y si usted no puede conformarse a la constitución, al reglamento, declaración de fe, entonces, hermano, usted puede seguir asistiendo a la iglesia, pero no puede ser miembro. No va a tener voz y voto en cuanto a los asuntos de la iglesia. Él se enojó, no siguió llegando. Pero hermanos, si abrimos la puerta así, en violación de algo que es básico para nosotros, entonces problemas vamos a tener más adelante. Así que es importante que usted, como fundador de una iglesia, o nosotros fundamos iglesias y que tenemos doctrina definida, que tenemos reglamento, que tengamos cosas que son requisitos, cosas que hacer y cosas que no hacer. Entonces, que no hay que hacer, ¿verdad? Entonces, pero usted verá más adelante que hay una razón por qué tenemos esa posición. Y algunas personas dicen, no, es demasiado duro. Bueno, si usted quiere establecer una iglesia donde también acepten con brazos abiertos. Ahora, es una cosa si alguien dice, hermano, yo he tomado y tengo problemas con el alcohol o con la pornografía o con otras cosas. Nosotros podemos ministrar a esas personas y buscar ayudarlos. Si ellos dicen, yo estoy arrepentido y ya no quiero seguir con eso, pero si alguien dice abiertamente, no importa lo que ustedes digan, yo voy a seguir echando mis tragos, voy a seguir viendo la pornografía, etc. Entonces, ¿dónde está la evidencia de la conversión? Ahora, hermanos, sigamos adelante aquí. Solo estoy dando algunos consejos. Eh, la verdad es que comenzamos una nueva iglesia y debemos enfatizar la ganancia de almas, pero muy luego tenemos que hacer de la enseñanza una prioridad también. Ganar almas, tener campañas evangelísticas, como ya dije hace poquito, el que va a fundar una iglesia, especialmente si es misionero con sostén tiempo completo, debe dedicar por lo menos 40 horas a la semana al ministerio y una, bueno, número de horas de visitación para alcanzar las almas y visitar a los que son recién convertidos. Ahora, la cosa es que la ganancia de almas solo es una parte, hermanos, y luego sigue eso de la enseñanza si vamos a seguir el patrón bíblico.
predicar el evangelio, sea persona a persona o lo que fuera, y luego la enseñanza